todos los antidiabéticos vamos a poder llegar a la meta. Y además nos recomiendan que usemos máximo 3, no más de 3. Entonces también debemos saber la potencia de los fármacos. Y para esto tenemos esta tablita. Ahorita nos regresamos a las fotos. Aquí está el porcentaje de hemoglobina glucosilada que se baja con cada uno de los antidiabéticos que revisaron en la grabación. Quizá, a ver, platíquenme, ¿cuáles de estos se utilizan o tienen como parte de sus efectos que el paciente baje de peso? A ver, vamos a ver, Laura. Bueno, Laura no, porque sí prendió su cámara. A ver, Zoe. ¿Cuáles de estos se utilizan para bajar de peso? Bueno, no se utilizan para bajar de peso. Tienen como efecto que el paciente puede bajar algo de peso y hay uno de ellos que sí se utiliza para bajar de peso. ¿Cuál es? Los análogos de la GLP-1 ayudan Ajá, a los bajar peso. análogos de GLP-1. ¿Sí? ¿Cuál otro? Pues creo que las biguanidas también. Las biguanidas tienen un efecto neutro, ¿sí? Pero está bien porque junto con las otras medidas que le pongamos al paciente, como el ejercicio, ¿no? Y el plan de alimentación, pues estas por lo menos no favorecen que se aumente de peso. ¿Y cuál otro grupo? Los inhibidores del cotransportador. Los inhibidores del SGLT2. Muy bien. Entonces resulta que si con estos se baja de peso, por ejemplo, si se alcanza esta reducción como del 1% y con los inhibidores, en realidad con los inhibidores se baja 0.5, 0.6 la hemoglobina glucosilada, pero sí, si el paciente baja de peso se puede obtener un porcentaje más alto de descenso de peso, de descenso de hemoglobina glucosilada, porque al bajar de peso disminuye la resistencia a la insulina y mejora la acción de la insulina. Pero en realidad su efecto sobre la hemoglobina glucosilada es un poco menor. A estas vamos a hacerles el favor de 0.6. Pero como tienen otros efectos benéficos, pues se usan también y se puede bajar más de peso. Con los otros, con las sulfonilureas se sube, con las tiazulidinedionas también se sube, pero por retención de líquidos. Con los inhibidores de DPP4 es neutro, estos serían un poco más parecido a las biguanidas. Y con los inhibidores del alfa-1 glucosidasa se podría bajar más de peso también, pero con los efectos secundarios, ya porque el paciente tiene diarrea, ¿no? Entonces, estos casi no los usamos justo por esos efectos secundarios. Y porque son los que menos, ¿no? Bajan la hemoglobina glucosilada. Entonces, si sumáramos todos los porcentajes de reducción, de todas maneras no alcanzaríamos a reducir mucho la hemoglobina glucosilada, pero sí podemos ver quiénes tienen un poco de más potencia, ¿no? También. Y son los más viejitos y son los más baratos. En realidad los otros no son tan potentes, pero los llegamos a usar por sus otros efectos, por la reducción de peso. ¿Y cuál es el otro efecto que está de moda por el que usamos algunos de estos antidiabéticos? Que ya ayer, no me acuerdo quién me lo dijo, por los efectos sobre corazón, ¿verdad? Por ser cardioprotectores. ¿Cuáles eran los cardioprotectores? A ver,
Mm, A ver, Rodrigo. ¿Está Rodrigo? Ya se Sí, fue doctora. Rodrigo. Pensé que ya se había ido Rodrigo. ¿Cuáles son los Sí, cardioprotectores? pues por ejemplo, la empaglifosina, que es inhibidor del cotransporte de sodio glucosa. Ajá, es cardioprotector, que son EMPA, DAPA y CANA. Ajá, ¿cuál otro grupo? Sí. Híjole, no sé, las biguanidas podrían ser. Las biguanidas no podrían ser, son. Ajá. ¿Y cuál otro grupo? A ver, Eric Y ya. Hugo. No, ¿cómo y ya? A ver, Eric, ¿cuál otro grupo? Los análogos de la GLP-1. Los análogos de GLP-1, ¿verdad? Están en el grupo de los cardioprotectores. Entonces, no solo los usamos porque bajen la glucosa, sino porque ayudan a bajar un poco de peso y ayudan en los efectos cardioprotectores y los inhibidores de SGLT2 nefroprotectores. Pero no debemos olvidar que como vamos a reducir, lo que queremos es reducir la aparición y progresión de las complicaciones crónicas, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, porque podemos tener un fármaco muy cardioprotector y muy nefroprotector, pero si tiene hiperglucemia el paciente, no estamos anulando los efectos protectores y rebasándolos dependiendo de qué tan descontrolado esté nuestro paciente. Entonces, lo primero es alcanzar las metas de control. Y casi que no importa con qué. La cosa es alcanzar las metas de control. Y si además podemos poner cardioprotección o nefroprotección, está bien. Pero de nada sirve un fármaco cardioprotector o nefroprotector si el paciente está descontrolado. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Hay que alcanzar las metas de control, ¿no? Entonces, ya desde que estamos viendo cómo es nuestro paciente, ya podemos estarle escogiendo su fármaco. A ver, vamos a ver. A ver, Jaime. ¿Sí, Jaime? Sí, aquí. A ver. Vamos a, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A quién le darías biguanidas de estos pacientes? Nada más así de verlos. Claro que luego hay que ver su función renal y todo, ¿no? Pero ¿a cuáles de estos les darías biguanidas? Por número. ¿No? A todos. No, of course not. No. Así de entrada, ¿a quiénes Bueno, les al 5 no. Al 5, claro que no, ¿verdad? Ajá. A los demás podría ser. ¿A cuál fármaco le darías al 5, a los pacientes que están en el 5? ¿Cuál sí se puede dar? ¿Algún Están en SGLT2? Mándeme. ¿Cuál sí le puedes dar? ¿Los inhibidores del SGLT2? No. ¿No? No.
Ellos ya tienen menos de 15 de filtrado glomerular. Están en hemodiálisis. Mm, O sea, ¿alguien se acuerda? Creo que Daniela se acuerda. ¿Cuál sí se puede dar en insuficiencia renal crónica terminal? ¿Cuál o cuáles? O Carla, a ver, que levantaron la mano. ¿Cuáles sí se pueden dar en insuficiencia renal crónica terminal? Los inhibidores de la reabsorción de glucosa, No, tampoco. Según yo, son los inhibidores de DPP4. ¿Quién fuiste? Daniela. Ajá. Sí. Los inhibidores de DPP4, ¿sí? ¿Cuáles? Es ¿cómo se llama? La vildagliptina. La vildagliptina a la mitad de la dosis y hay otra que se da a su dosis, que nomás es una dosis. La linagliptina. La linagliptina, ¿verdad? Ellos podrían la vilda a la mitad de la dosis o la lina, ese sí se puede, ¿verdad? En insuficiencia renal crónica terminal. Todos los demás prácticamente no. ¿A cuáles no les darían sulfonilureas? ¿Cuál es el principal efecto secundario de las sulfonilureas? A ver, Constanza. El principal efecto secundario de las sulfonilureas. la hipoglucemia La o el aumento de peso. Ajá. Entonces, ¿a cuáles de estos no les darías sulfonilureas de entrada? O a lo mejor se le ponen en una dosis muy bajita. Bueno, a unos de estos no, de plano no. Y a otros una dosis bajita. ¿A cuáles de plano no? Ya casi lo dijimos hace rato, ¿no? Constanza, A 3 y 4. a 3 y 4 sí, a 2 no. A 2 igual. Sí, pero ¿a quiénes no? Definitivamente no, prohibidos. A 1 y 6. No, a quienes definitivamente no, así prohibidos serían A los 5. Los 5. Y 1 y 6 yo lo pensaría, podría ser en una dosis muy bajita. ¿Quiénes son los vulnerables para hacer hipoglucemia? Mejor no lo pongo ahí, ¿verdad? Aquí otro cuadrito aparte. No tiene que ver nada con el amigo que toma refresco. Los vulnerables para hacer hipoglucemia son los adultos mayores le vamos a poner así, y los nefrópatas y los hepatópatas, ¿verdad? A ellos no les vamos a poner fármacos que aumenten la secreción de insulina porque son vulnerables a las hipoglucemias. Y si les podemos poner insulina, ese es el fármaco que más hipoglucemias produce, pero con unas dosis bajitas, con mucho cuidado. Entonces, si se fijan, ya desde que estamos viendo al paciente tenemos que estar procesando los datos que conocemos para escogerle su antidiabético. Pero ahora vamos a jugar a ver cómo le hacemos. Voy a saltar esto y luego nos regresamos aquí. Dice, bueno, siempre al diagnóstico vamos a iniciar con cambios en el estilo de vida y vamos a iniciar tratamiento farmacológico basado en la hemoglobina glucosilada. Estos cambios en el estilo de vida son el plan de alimentación y aumentar la actividad física. Y vamos a imaginarnos que ahorita vamos a la consulta y que el primer paciente que vemos tiene
no está en metas, pero tiene menos de 9 de hemoglobina glucosilada. No lo conocemos y así nos llega. El segundo, el que vamos a ver a las 10, tiene entre 9 y 10 de hemoglobina glucosilada. Tampoco lo conocíamos, así nos llega. Y el tercero llega con más de 10, lo que quieran ustedes, 14. Y o bien llega con una glucemia de más de 300 y polis, ¿sí? Ese va a llegar a las 11. Bueno, vemos el primero de las 9 de la mañana y como tiene menos de 9 de hemoglobina glucosilada, podemos pensar en ponerle monoterapia. Es decir, un solo antidiabético. Y nuestra primera opción puede ser metformina. Las guías de 2023 dicen que puede ser metformina, análogos de GLP-1 o SGLT2, pero esas son las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Pero la mayor parte de las guías en el mundo y en nuestro país dicen que metformina. Entonces, ya, plan de alimentación, actividad física y su metformina. Y lo citamos en 3 meses con otra hemoglobina glucosilada, porque ya ven que la hemoglobina glucosilada ve el control de los últimos 3 meses. Bueno, al segundo paciente, como está entre 9 y 10, ya no nos va a alcanzar con monoterapia. Entonces le vamos a poner terapia dual. Lo mismo, cambios en el estilo de vida, ejercicio y metformina más otro. Ahorita vemos cuál puede ser ese otro. Y el tercer paciente es un verdadero desastre, entonces le vamos a poner triple terapia. Aquí me equivoqué, aquí es terapia triple, ¿verdad? Como dice acá, triple terapia le podemos poner la metformina y otros 2. Pero eso sí está pasando tantito del 10. O porque si tiene una glucemia de más de 300 más síntomas, mejor ya voy a... Y muy arriba del 10, 12, 13, así, para arriba, entonces ya mejor le voy a poner insulina. Y eso lo vamos a ver mañana, la insulina. Bueno, así le hicimos. Así le vamos haciendo. Ahora, vamos a pensar que le vamos a hacer seguimiento a nuestro paciente que a lo mejor conocimos porque le hicimos el diagnóstico nosotros, le vimos el síndrome metabólico, la acantosis nigricans, y a lo mejor ya traía el antecedente de prediabetes y dijimos, le voy a hacer escrutinio de diabetes y nosotros le diagnosticamos la diabetes sin síntomas, sino porque le pedimos su glucemia y salió en 138. Y tenía ya una hemoglobina glucosilada de 8 y por eso le dejamos monoterapia con metformina. Y lo estamos viendo cada 3 meses. Mucho tiempo lo vamos a controlar si estamos insistiendo, platicando con él, citándolo a nuestras pláticas de pacientes o con la nutrióloga, el nutriólogo, con el educador en diabetes. Por ejemplo, un médico también puede hacer cursos de educador en diabetes, que en realidad no lo necesitaríamos mucho, pero sí se obtiene como una acreditación. O sea, ustedes no lo necesitarían mucho porque si saben, si ya van a saber educar a un paciente con diabetes, pero a veces no está de más tomar alguno de esos cursos. Bueno, entonces, platicando con ellos, a lo mejor tienen su club de diabéticos y los están motivando y lo pueden controlar así muchos años. 5, 6 años, 9, 10 años con cambios en el estilo de vida, plan de alimentación, ejercicio y metformina. Todo ese tiempo tienen que ver que no suba más de peso, a lo mejor no baja, pero
pero que no suba o que baje su 5 a 10% de peso. Bueno, y cada vez que lo citan con hemoglobina glucosilada, sí alcanza las metas, entonces lo siguen citando cada 3 meses. Pero resulta que un día ya no alcanza las metas. Entonces, es en esa consulta, ahorita me estoy concretando a control glucémico, ¿verdad? Resulta que no alcanza las metas. Hay que averiguar por qué dejó de alcanzar las metas. No es nada más así, ya, no las alcanzó y ya. A lo mejor le dio la COVID, a lo mejor estuvo internado, a lo mejor tuvo una infección, un accidente, con una paciente nuestra que me la estaban regañando y no se les había ocurrido preguntar, una de mis ancianitas, no se les había ocurrido preguntar qué había pasado porque no alcanzaba las metas. Y cuando descubrí que la estaban regañando, le pregunté, a ver, platíqueme, usted siempre viene bien. Dígame qué pasó. Y ya me platicó, la habían secuestrado una semana, entonces no se había podido tomar sus medicinas. Imagínense, y luego mis residentes regañándolo. Y yo, qué barra, eso no se hace. Bueno. Entonces, siempre hay que tratar de averiguar por qué. A lo mejor se puede corregir y hay que darle chance otros 3 meses. Pero si no hubo nada, o ya le dimos chance otros 3 meses y llega otra vez sin alcanzar la meta de menos de 7, ¿sí? Aquí estamos hablando de meta de menos de 7. Entonces, sí, ya me paso a terapia dual. Tampoco hay que darles tanto tiempo. Así de que, bueno, otros 3 meses, a ver si ya alcanza la meta. Bueno, otros 3, no, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo vamos a pasar a terapia dual. Y es aquí donde vamos a ver cuál sería el otro antidiabético que completaría el efecto de la metformina. Lo que nos sugieren todas las guías es, ¿tiene enfermedad cardiovascular aterosclerosa? Sí. Entonces añado un cardioprotector de los que ayer y hoy los estuvimos repasando. Es decir, le puedo añadir un inhibidor de SGLT2, un análogo de GLP-1. ¿Cuál de los dos es más caro? Que se los mencioné en la grabación. ¿Cuáles son los más caros de todos los caros? A ver quién levanta la mano. Nadie levanta la mano. A ver, Monse. Creo que eran los análogos de la GLP-1. Los análogos de la GLP-1. Depende de cuál escojan, ¿sí? Sí, el tratamiento mensual son como entre 4,000 y 6,000 pesos, porque depende también de la dosis. Por ejemplo, uno que no les mencioné en la grabación es un análogo de GLP-1 de cada semana. Y ese cuesta como 5,000 a 7,000 pesos mensuales. Y los ayuda a bajar de peso, pero está muy caro, ¿no? Sí, el porcentaje, ¿sí saben el porcentaje de pobreza en nuestro país? ¿No? Y tenemos 3 grados de pobreza hasta la pobreza alimentaria, que no tiene para comer, ¿no? Esa afortunadamente no es tan alta, no debía haber nada, ¿no? Pero de pobreza es el 52%, es decir, más de la mitad. Si tienen su paciente sin problema de pobreza o con un muy buen seguro de gastos médicos, pues a lo mejor pueden escoger un caro. Pero aún en esta institución en donde sí tenemos análogos de GLP-1 y inhibidores de SGLT2, tenemos que administrar los recursos, ¿verdad? Para no quedarnos sin recursos. Entonces, a lo mejor yo escogería con la metformina un ISGLT2 que no son tan caros. Parece 15, ¿verdad? ISGLT2, ¿sí? Pero podría ser un análogo de GLP-1.
Es decir, aquí estoy introduciendo otra variable. Van a escoger el antidiabético de acuerdo a la hemoglobina glucosilada, de acuerdo a los efectos secundarios, a las características metabólicas de su paciente, a sus comorbilidades, pero también lo van a escoger de acuerdo a su economía y al lugar donde estén trabajando. Tampoco es ético ponerle un tratamiento muy caro a un paciente que no lo va a poder pagar, o lo va a pagar a veces sí y a veces no, o va a dejar a su familia descubierta de algo. A lo mejor no de comida, pero sí de ropa, de colegiatura, lo vamos a poner a sufrir. Entonces, eso no está bien. Eso no lo hace un buen médico. Bueno, entonces, en todo eso nos vamos a fijar. Si mi paciente no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerosa, pues el segundo antidiabético puede ser cualquiera. ¿Qué hacemos aquí en el hospital? Bueno, pues ponemos un cardioprotector, pero a lo mejor si estoy en un centro de salud, lo que escojo como segundo fármaco, aunque no sea cardioprotector, son las sulfonilureas, porque son junto con la metformina, son las más baratas. O estoy en una clínica periférica del ISSSTE que solo tiene metformina y sulfonilurea, pues le pongo sulfonilurea como segundo fármaco. ¿De acuerdo? Y muchas veces así lo volvemos a controlar si estamos con los pacientes trabajando de forma que los podemos motivar. Entonces, lo duramos controlándolo con terapia dual varios años también, muchos, 9, 10 años, 5, 6 años, hasta que un día llega que ya no alcanza metas de control. Otra vez le interrogo qué pasó y si no hay nada que corregir, entonces lo voy a pasar a triple terapia. Unos pacientes se tardan años en cambiar de terapia, otros bien rápido porque no se cuidan, porque no sé, y muchas veces no se cuidan porque no pueden cuidarse. Eso es algo que también debemos tener muy en mente. Los pacientes, algunos sí son muy descuidados, algunos simplemente no se pueden cuidar, o cuidan a su familia y cuidan su trabajo, o se cuidan ellos. Es a veces un problema de autoestima también. Entonces, todo eso deben tener en mente antes de írsele a un paciente a la yugular y echarle la culpa de todo lo que le está pasando. Bueno, entonces, muchas veces cuando ya necesitan triple terapia, metformina y otros dos, el tercer antidiabético casi que puede ser cualquiera, ¿no? Basándonos en los mismos parámetros que hemos visto, los efectos secundarios, la vulnerabilidad del paciente, el precio para escoger el tercero. Pero muchas veces nuestro tercero es insulina, porque la insulina también no es tan cara como, tampoco es tan barata, pero no es tan cara como análogos de GLP-1 y SGLT2, que son un poco los que están de moda, o inhibidores de DPP4. Pero si no hay mucho problema, nuestro tercero puede ser un inhibidor de DPP4, que se nos gusta, no baja mucho la hemoglobina glucosilada, pero nos gusta porque es muy seguro, no tienen efectos secundarios casi. Y si está muy alta la hemoglobina glucosilada, pues el tercero ya va a ser insulina, porque no hay de otra.
¿con qué otro le podemos bajar? Aunque esté en 10, ya toma 2 antidiabéticos, ¿con qué otro le podemos bajar de 10 a menos de 7? Pues solo con la insulina. De tal manera que no debe haber imposibles. O sea, a todos los debemos de poder controlar. ¿De acuerdo? Fíjense que ustedes van a estar bombardeados en los próximos años de comerciales. No se le dice así cuando son medicinas, pero en realidad es así. Son comerciales, ¿verdad? De medicinas. Y ustedes deben de saber cuál es el objetivo de los comerciales. Vender. Entonces, si ustedes tienen conocimientos médicos, les pueden pasar 1000 comerciales y ustedes van a saber juzgar. Pero ¿saben? Nos están vendiendo muchos antidiabéticos como con una acción muy específica y única del antidiabético. Miren, por ejemplo, sulfonilureas, inhibidores de DPP4 y análogos de GLP-1 van a favorecer la secreción de insulina, ¿no? Estos en presencia de glucosa y sin glucosa o con glucosa o sin glucosa, así. Luego, a nivel intestinal van a actuar los inhibidores del alfa-1 glucosidasa, inhibidores de DPP4 y análogos de GLP-1. Pero no es cierto tanto, ¿no? Ese no es un mecanismo por el que mejora la diabetes, es este. Las tiazolidinedionas más en tejido adiposo, los inhibidores de SGLT2 en el túbulo contorneado proximal, la metformina en el músculo, los análogos de GLP-1 quitando el apetito, la metformina inhibiendo la producción hepática de glucosa y los análogos de GLP-1 inhibiendo la síntesis de glucagón. Esta sería la célula sal. Como que nos los están vendiendo así cuando nosotros sabemos la fisiopatogenia de la diabetes y no es que esté descompuesto el túbulo contorneado distal, ni que esté descompuesto el hipotálamo, ni que esté descompuesto el hígado, ¿no? Pero nos los están vendiendo así como para que queramos usar todos y tener múltiples efectos de acción. Miren, esta tablita viene en el fascículo de tratamiento farmacológico, bueno, en el capítulo de tratamiento farmacológico, en el fascículo del Diabetes Care que tienen en sus correos, ¿sí? Y es un resumen de lo que oyeron en la grabación y de lo que estamos platicando ahorita. Quizá la columna más importante, bueno, la más útil, es que luego queremos revisar con qué filtrado glomerular todavía puedo usar un medicamento. En general, les puedo decir que todos los podemos usar con más de 30 de filtrado glomerular, pero algunos ya con cuidado. Y con menos de 15 solo los que hace rato mencionábamos, la vildagliptina y la linagliptina. Y este es como el algoritmo que viene en esas guías. Y otra vez lo voy a repetir, es un poco lo que ya vimos. La primera línea de tratamiento es la metformina, ¿no? Además de los cambios en el estilo de vida y la actividad física o el ejercicio, si se puede. Si no alcanza metas, tiene enfermedad cardiovascular aterosclerosa o enfermedad renal crónica, sí. Entonces mi segundo fármaco debe ser un cardioprotector o los ISGLT2, que además de cardioprotectores han resultado nefroprotectores, ¿sí?
Si no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerosa, puedo escoger cualquier otro. Pero si no quiero tener hipoglucemias porque mi paciente es vulnerable, no voy a usar las sulfonilureas, puedo usar inhibidor de DPP4, análogo de GLP-1 y SGLT2 o tiazolidinediones. Si lo que quiero es que no suba de peso, ya tengo puesta la biguanida, ¿no? Entonces solo me queda análogo de GLP-1 o inhibidor de SGLT2. Y si el costo es el mayor problema, pues entonces voy a tener que escoger sulfonilureas o tiazolidinedionas, que no son tan baratas, pero sí menos caras, digamos. Las sulfonilureas, un frasquito puede costar 200 pesos, o a lo mejor si es genérico, menos. Y trae 50 tabletas. Entonces, en México todavía nos apoyamos mucho en las sulfonilureas. Y son bastante buenas. Les puedo decir que llevo años apoyándome en las sulfonilureas y mis pacientes no tienen gran problema de hipoglucemia porque les va uno ajustando la dosis con cariñito, ¿no? Y estando muy pendientes de los pacientes. Bueno, este es un algoritmo tercermundista. Siempre lo saco a relucir. Cuando voy y platico, doy una plática en clínicas de medicina familiar, del IMSS o del ISSSTE o así, a médicos generales, institucionales, ¿no? Siempre me han llegado a decir, una vez en un congreso me dijeron, sí, ustedes, porque trabajan en hospital, en centro médico, pueden usar todas las medicinas y por eso piensan que es fácil alcanzar las metas de control. Pero nosotros que no tenemos fármacos más que metformina y glibenclamida, ¿qué podemos hacer? ¿No? Por eso siempre saco este. Podemos controlar a los pacientes solo con metformina. ¿La glibenclamida de qué familia es? De las sulfonilureas, doctora. Ajá, de las sulfonilureas, ¿verdad? Tan desprestigiadas que están. Pero podemos controlar a los pacientes con metformina, glibenclamida e insulina, solo, sin los otros, sí. Ajá, sí se puede. Porque de hecho antes no había de los otros y sí se podía. Entonces, si tenemos la opción de usar un cardioprotector o nefroprotector, pues hay que usarlo, pero eso no quiere, pero si no lo tenemos, no quiere decir que ya se quede el paciente descontrolado, porque como vimos, ni siquiera bajan mucho la hemoglobina glucosilada. Entonces, miren, vamos a dividir a nuestros pacientes en obesos, que son el 90% o más en México, y vamos a poner que un 10% o son delgados desde el principio o ya se pusieron delgados. Y es lo mismo, si son obesos, pues tienen resistencia a la insulina y entonces les conviene más biguanidas. Si ya están delgados, entonces pues ya les conviene más un secretagogo. Si con eso alcanzan metas, continuamos, ¿sí? Desde el principio hacemos lo mismo, nada más que casi desde el principio, como ustedes oyeron en la grabación, desde que un paciente tiene prediabetes, ¿qué medicina le podemos dejar? ¿Cuál de los fármacos le podemos dejar desde que tiene prediabetes? Metformina. Metformina, ¿verdad? Por eso me salté este primer paso, porque desde que tiene prediabetes casi ya está aquí con la metformina, ¿verdad? Nada más que cuando ya tiene diabetes ya le subimos más la dosis, ¿verdad?
Entonces, bueno, si alcanza metas, así podemos continuar muchos años. Cuando ya no alcanza metas, entonces podemos usar mezclas. Ya me iba a saltar otra vez. Es decir, si no alcanza metas a la biguanida, le pongo sulfonilurea, o a la sulfonilurea le pongo la biguanida. Hay mezclas ya preparadas en una sola tableta. En el sector público de salud los tenemos por separado. Y a mí me gustan separadas porque si mi paciente es obeso, le dejo lo máximo de biguanida y le voy subiendo poco a poco a la sulfonilurea hasta alcanzar la meta. Y si mi paciente es delgado, le dejo la sulfonilurea y le voy subiendo poco a poco a la biguanida. En cambio, en una sola tableta, si uno sube uno, se sube el otro también. Entonces, bueno, si con eso alcanza metas, continúo. Y así puedo continuar varios años, y cuando ya no alcanza metas, puedo recurrir todavía a tratamiento combinado, que es hipoglucemia anteoral en el día e insulina en la noche. Nada más que aquí se ramifica el problema en dos. Me voy a ir a ramificar el problema en dos, insertando una diapo. Entonces, vamos a ver, no alcanza metas. Hemoglobina glucosilada más de 7, ¿no? Mayor a 7%. No alcanza metas. Pero hay de dos tipos. Los que tienen glucosa predesayuno alta, es decir, en más de 130, ¿sí? ¿Por qué puse más de 130? O sea, ¿cuál es la meta predesayuno? De 80 a 130. De 80 a 130, ¿verdad? Entonces, tiene predesayuno alta, en más de 130, o sí tiene más de hemoglobina glucosilada, pero con glucosa predesayuno en menos de 130. Eso se puede, y que tenga, por ejemplo, 9 de hemoglobina glucosilada. ¿Cómo explicamos este? Si tiene glucosa predesayuno menos de 130, pero tiene más de 7 de hemoglobina glucosilada. ¿Cuándo se descontrola? ¿En la postprandial? Es muy probable que todas las postprandiales, ¿no? O en la noche, o en el día anda alto, en algún momento anda alto. Entonces, un primer paso en estos podría ser hipoglucemia anteoral en el día, los mismos que tiene terapia dual o terapia triple, y insulina NPH, eso lo vamos a ver mañana, en la noche. La NPH solo dura, hagan de cuenta, 12 horas, 12 a 16 horas. Yo se la puedo poner antes de dormir, una dosis bajita, para que amanezca bien, le baje de menos de 130, y entonces los antidiabéticos ya es más fácil que le bajen la glucosa del resto del día. Miren, si mi paciente, vamos a ver que esto fuera lo normal de glucosa, amanece alto y desayuna, se le sube más, y los antidiabéticos les cuesta más trabajo alcanzar la meta. En cambio, si mi paciente amanece normal, come, pero ya les cuesta menos trabajo a los antidiabéticos llevarlo a metas. Por ejemplo, amanece bien. No le puedo poner insulina en la noche porque entonces va a amanecer con menos de 70. Y eso no quiero porque eso ya es hipoglucemia, ¿no? Entonces,
va a insulina todo el día y puede ir a hipoglucemia anteoral en el día e insulina en la noche. Y que le deje yo insulina todo el día no quiere decir que le suspenda todos los antidiabéticos. Le puedo dejar las biguanidas y todas, menos las sulfonilureas. Esas, pues ya para qué se las dejo si estoy sustituyendo su secreción de insulina con mi insulina que le estoy poniendo. ¿Sí les quedó clarito eso? ¿Tipi o no? ¿Mm? Sí, doctora, nada más le podría regresar tantitito para ver cuáles eran los de la preprandial menor a 130. Gracias. ¿Sí? O sea, si amanece alto, sí le puedo poner insulina en la noche. Si no amanece alto, aunque su hemoglobina glucosilada esté alta, mejor ese no le pongo insulina en la noche, ya se la pongo a lo mejor día y noche, ¿no? Ya le estoy sustituyendo la secreción. Pero le puedo dejar sus antidiabéticos menos las sulfonilureas. ¿Mm? Sí, súper, gracias. Sí, si se fijan, si le han ido entendiendo a todo, no se tienen que aprender nada. En realidad solo lo están razonando. ¿Mm? Y entonces, con tratamiento combinado pueden durar también mucho tiempo. Y saben, ese le gusta al paciente porque como que se sigue tomando sus pastillas en el día, sus pastillas a las que ya tanto cariño les tiene porque los ha tomado muchos años, y solo yo les digo, un toquecito de insulina en la noche y así sienten ellos, hay un poquitito de insulina, a veces ni es tan poquito, pero así les digo. Porque cambiarlos ya a insulina todo el día como que se espantan, pero unos se van a tener que ir a insulina ya todo el día. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Y no usamos más que sulfonilureas, biguanidas e insulina, ¿sí? Ninguno de los nuevos. Si podemos usar los nuevos por cardioprotectores, por nefroprotectores, está bien, qué bueno, pero de eso a que no podamos vivir sin ellos, está mal, ¿verdad? Bueno, el objetivo entonces va a ser alcanzar las metas de control. ¿Cómo? Con el antidiabético que el paciente pueda conseguir, con el que tengamos a la mano siempre y cuando no le hagamos daño. No hacerle daño es conocer los efectos secundarios y las comorbilidades de mi paciente. O sea, tengo que conocer bien a mi paciente y tengo que conocer bien la medicina que le estoy poniendo. Y esto sí debe ser dominio del médico de primer contacto. Porque están aprendiendo muchas cosas en estos semestres y muchas cosas las van a usar hasta que sean cardiólogos, o hasta que sean reumatólogos o endocrinólogos, pero otras, como todo esto, las van a usar desde chiquitos. Ahora, hay un ejemplo más que les digo en 2 minutos. El paciente descompensado. ¿Y ese cuál es? Me puede llegar uno con 18 de hemoglobina glicosilada. Fíjense que lo más que he visto es 25 de hemoglobina glicosilada. No, terrible, ¿eh? Pero bueno, eso solo lo he visto una vez en la vida. Vamos a poner algo más común. 15 de hemoglobina glucosilada. A ese seguro le voy a poner insulina y se me irá a su casa. Pero a lo mejor me llega uno con 8 de hemoglobina glucosilada o incluso 7 de hemoglobina glucosilada, pero descompensado. ¿Eso qué quiere decir? Deshidratado, mal hidratado, vomitando, hipotenso, taquicárdico, con fiebre. Ese lo hospitalizo. Ese se queda porque no puede comer, porque tiene descompensación hemodinámica, no descontrol glucémico.
Y luego fíjense que llegan así, 7,5 de hemoglobina glucosilada. Una vez llegó una ancianita con 7,5 de hemoglobina glucosilada y los residentes vieron que pusimos interna. ¿Pero por qué si ni está descontrolada? A ver, ¿ya la viste? A lo mejor todo el mes estuvo bien y ayer o antier empezó con la COVID y se empezó a descontrolar y está toda descompensada. ¿Sí? Sí, se imaginan, sí visualizan la diferencia, ¿no? Con que tenga vómito y no pueda consumir alimentos, se tiene que internar porque no se puede tomar sus antidiabéticos o si se los toma va a ser hipoglucemia porque no está comiendo. Y ni se los toma porque está vomitando. Entonces, hay situaciones en que ya no importa tanto la hemoglobina glucosilada, sino el estado del paciente y se tiene que hospitalizar. Muchos de estos llegan con hemoglobina glucosilada alta, ¿verdad? Pero les puse el ejemplo de que lleguen con hemoglobina glucosilada normal o casi normal. Por ejemplo, para un adulto mayor, 8 puede estar bien, pero no importa, si está descompensado se hospitaliza. ¿De acuerdo? ¿Pipi? Bueno, ahorita son niños chicos, pero dentro de un año ya van a ser niños grandes haciendo el internado. ¿Cuándo empiezan el internado? En 1 año y medio. En año y medio ya son niños grandes. Entonces ya van a ver a los pacientes y van a tener que tomar sus decisiones, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pues qué bueno que les fue mejor en el examen. En el final se van a sacar puros 10. Y entonces, como ya son las 8:02, nos vemos mañana. Bueno. Mañana vemos insulina, tratamiento con insulina. Adiós. Bye, doctora. Chao. Bye, doctora. No, doctora, Bye, gracias. bye. Adiós.